Sean bienvenidos otra vez a su curso de formación espiritual. En esta ocasión vamos a dar continuidad a lo que hemos venido hablando en lecciones anteriores. Hoy nos toca la lección número 4 y esta lección número 4 ha sido denominada como la formación espiritual a través del conocimiento de Dios. Y me gustaría empezar esta lección, mi querido hermano, preguntándote, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué tu mente piensa cuando escucha la palabra Dios? ¿Qué significa Dios para ti? Las respuestas pueden ser muy variadas, multiformes, incluso hasta descabelladas. Algunas personas me supongo que pueden responder, para mí Dios es un ser lejano, un ser distante, o un ser de difíciles expectativas de alcanzar. Me imagino que esto pudiesen responder, u otras personas más positivamente. Sin embargo, mi querido hermano, lo que creemos acerca de Dios es importante porque impacta nuestra relación con Él. Esto es, lo que nosotros pensamos que es Dios o lo que nosotros creemos acerca de Dios impacta cómo nosotros nos vemos ante Dios. Si nosotros pensamos en Dios como un ser lejano o distante, ¿cómo será nuestra relación con Él? ¿Cómo nos veremos nosotros con Dios? Como vasallos, como personas tal vez apachurradas. Sin embargo, mi querido hermano, ya veremos más adelante que esto no es así. E iremos recurrentemente al testimonio de Dios, de Él, en su palabra, en las Escrituras. Entonces, lo que creemos acerca de Dios es importante porque también impacta la relación con nosotros mismos, impacta la relación con los demás, con nuestro prójimo y también con todo lo que Dios creó. Siempre nuestro conocimiento impactará nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con todo lo creado. Y déjame ponerte la siguiente frase como ilustración. Como sea nuestro concepto de Dios, será nuestra práctica. Lo que nosotros pensemos de Dios es lo que nosotros vamos a reflejar en el día a día. ¿Qué significa Dios para ti? Sería una buena pregunta que la tengas en mente en lo que resta de la lección. ¿Te parece, mi querido hermano? Para esto sería importante que le pidas al Espíritu Santo que te revele lo que hay desde el fondo de tu corazón, de qué significa Dios para ti. Mi querido hermano, Dios es el mismo por la eternidad. Él nunca cambia, es inmutable. Sin embargo, nuestra visión ha sido empañada por nubes de, tal vez, tradición, de conceptos deficientes, de pecado también, de orgullo y de algunas veces de abuso espiritual por parte de algún líder, de algún pastor, de algún anciano o de algún hermano de la congregación. En muchos casos hemos desarrollado la imagen de Dios a partir también de nuestra familia, tal vez de alguna iglesia o tal vez de la cultura que nos abraza o nos rodea. Lo anterior no está mal, mi querido hermano, porque es parte de los fundamentos para la creación de la teología, la tradición, lo que hemos aprendido acerca de otros. Sin embargo, lo anterior es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque Dios revela de manera perfecta en Jesús su imagen. Así que, mi querido hermano, si quieres saber quién es Dios, tenemos que ir primero a consultar a la Escritura, a Jesucristo. Pues Dios es Jesús, Jesús es Dios. Si queremos conocer al Padre, tenemos que conocer al Hijo. El Hijo nos permite conocer a Dios. Dios se revela de manera perfecta en Jesucristo. A Dios, mi querido hermano, podemos conocerlo a través de la persona, del ministerio, de la enseñanza, de su vida y obra redentora, reconciliadora en la cruz de Jesucristo. Pero también podemos conocer a Dios
a través de su mismo testimonio que yace en las Escrituras. Por ejemplo, en los actos creadores. No me dejarás mentir, pero cada vez que vamos nosotros a Génesis, podemos ver el relato, la narración del autor de Génesis diciendo que Dios hizo en tal día algunas cosas. Ahí podemos ver la imagen poderosa y creadora de nuestro Dios. Pero quedarnos únicamente con esa imagen creadora y poderosa de Dios es muy limitado. Tenemos que leer más, ir más ahondando en la Escritura para darnos cuenta que Dios es un Dios que está, que ha estado con Israel propiamente como su pueblo, pero también con nosotros que somos la iglesia. Siempre ha estado, nunca ha cambiado el Dios que está. Ese es nuestro Dios, ese es el Señor, Yahvé, o Jehová, como lo traducen algunas versiones en español. Ahora, mi querido hermano, hay muchas maneras en las que Dios se revela al ser humano. Algunas que se te pueden venir a la mente es a través de su creación, tal vez a través de un cielo azul, tal vez a través del mar, de la playa, su poder revelado en lo que Él creó. En efecto, mi querido hermano, Dios se revela a sí mismo por medio de lo que Él creó. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Aquí podemos ver dos figuras, los cielos y el firmamento, todas las estrellas. Ambas cosas reflejan y están esculpidas la gloria de Dios. Todo cuanto creó Dios habla de su sabiduría, de su poder y de su naturaleza divina. Así que, mi querido hermano, como punto número 1, pudiésemos decir que Dios se revela a sí mismo en la Biblia a través de sus atributos. Y permíteme explicártelo de la siguiente manera. Te voy a invitar a que puedas tomar tu Biblia y podamos leer juntos Éxodo 34:6. Éxodo 34:6. Y dice así: pasando de delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Aquí podemos ver al menos 6 puntos de los atributos de Dios. Queremos conocer la imagen de Dios, lo podemos hacer a través de lo que la Biblia, o sea, su testimonio de Dios, a través de sus atributos. Y por esto leímos Éxodo 34:6, donde se nos muestra a el Señor, o sea, Dios, a Yahvé, de la siguiente manera: Moisés aprendió que Dios es el Señor, Yahvé, el Dios que ama, el Dios que provee, el Dios que defiende, pero que también disciplina al pueblo que tiene por heredad. También en este pasaje se nos deja ver a Dios o a el Señor como una persona, como un ser clemente. La clemencia de Yahvé, mi querido hermano, podría significar el hacer cosas a favor de las personas, aunque éstas no las merezcan. ¿Se te hace eso conocido? ¿Alguna vez tú has tenido clemencia hacia alguna persona, hacia alguien que no se merece tal vez alguna de las cosas que tú haces por él? Pues justamente esto es lo que Dios hace con nosotros, los que somos sus hijos. Él tiene clemencia con nosotros y Él hace cosas a favor de nosotros, aunque nosotros no lo merezcamos. Esto es un hecho. El tercer punto de este versículo menciona o describe a Yahvé, a el Señor, como un ser compasivo. Yahvé se describe a sí mismo como compasivo, lo que significa que se interesa por los seres humanos y mantiene empatía y misericordia. Dios como una persona compasiva. No me dejarás mentir, mi querido hermano, pero tanto tú como yo hemos experimentado en nuestras vidas, en el día a día, el ser compasivo de nuestro Dios. Él tiene empatía con nosotros y nos da siempre más de lo que necesitamos, pues Él tiene misericordia de nosotros. Y lo hizo así
en la cruz, consumando su obra reconciliadora sobre ese madero. Ese castigo que te tocaba a ti y a mí, lo tomó Jesús por misericordia de nosotros los que ahora somos sus hijos, de su iglesia. El cuarto punto que describe este versículo como atributo de Dios y en el cual conoceremos más a Dios, es que Dios es un ser que es lento para la ira. Esto significa que Él tiene paciencia para con los fracasos. También tiene paciencia con las conductas no apropiadas de las personas. Yahvé, al ser un Dios lento para la ira, se conduce con gracia y misericordia. Muchas veces nosotros nos hemos equivocado, hemos tomado decisiones erróneas, le hemos fallado a nuestro Dios. Muchas veces hemos pensado que tenemos tal vez vergüenza de ir a nuestro Dios a pedir perdón, pero sabes, en nuestra mente tiene que estar que Dios es un Dios que es lento para la ira. Tenemos que ir confiadamente al trono de la gracia, pues Jesús ya lo ha ganado por nosotros. Hermano, que se te quite de la mente, bórralo, desapréndelo para aprender que Dios es un Dios que es lento para la ira y es grande en amor. Y precisamente el punto número 5 de esta descripción de este pasaje en Éxodo es que Dios es un Dios de amor. La palabra que la NBI, o sea, la traducción en la cual te he leído, aquí es el término hebreo Gesed. Y el término hebreo Gesed se usa alrededor, ¿sabes?, de 175 veces en la Biblia y hace referencia al amor y a la bondad de nuestro Dios para con el ser humano. A mí me gustaría preguntarte en este momento, ¿de qué maneras has experimentado el amor de Dios? Desde el simple hecho de que Dios nos ha hecho sus hijos, nos ha adoptado, nos ha amado y restaurado, el amor de Dios está latente en nuestras vidas. ¿De qué otra manera, mi querido hermano, tú has experimentado el amor de Dios? Ahora, el punto número 6 en este versículo habla sobre la fidelidad de nuestro Dios. Dice el versículo que Dios es grande en fidelidad. Fidelidad lleva la idea de que todo en Dios es correcto, verdadero y digno de confianza. No experimentaremos a otra persona, a otro ser más fiel que nuestro Dios. Amén. A pesar de nuestros errores, mi querido hermano, de nuestras malas acciones y tal vez de nuestros malos pensamientos o de un corazón egoísta y demás, podemos descansar, mi querido hermano, en que Dios es completamente fiel a sus promesas para con nosotros. Él es bueno, Él es fiel, Él es grande en amor y lento para la ira. Así que a través de sus atributos podemos conocer un poco más de quién es Dios. ¿Está empatando los atributos de este versículo de quién es Dios con la imagen que tenías anteriormente de Dios? Si esto es así, gloria a Dios. Si no, mi querido hermano, es una buena opción para ir desaprendiendo y aprendiendo la imagen que yace de Dios en su testimonio a través de las Escrituras. Otro punto, mi querido hermano, que tenemos que tener en mente acerca de nuestro Dios es que Jesús es la revelación de Dios en la historia. Jesús es la gloria de Dios. Juan 1:18, mi querido hermano, permíteme leértelo en Nueva Versión Internacional, dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El unigénito, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. En otras palabras, mi querido hermano, es solo el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, que es Jesucristo, quien nos da a conocer a Dios. Por medio de Jesús podemos concluir que Dios se revela. Jesús es la revelación de nuestro Padre. El Nuevo Testamento, mi querido hermano, revela que por medio de la fe en Cristo, Dios se convierte en nuestro Padre. A través de nuestra fe, mi querido hermano, es que podemos tener un buen Padre, el perfecto Padre. Tal vez tu Padre o el mío nos ha fallado terrenalmente, pero sabes, tenemos
en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, al mejor de los padres, ese que nunca fallará. Tal vez nuestro Padre terrenal nos ha fallado de múltiples maneras, porque Él es humano y tiende a fallar. Las personas que en algún momento seremos padres, mejor dicho, como yo, tenemos que descansar que nuestro buen Dios es nuestro Padre y que nosotros le fallaremos posiblemente a nuestros hijos de múltiples maneras, pero quien no les falla es Dios. Dios, por tanto, como perfecto Padre, es un ser cercano que nos incluye, nos abraza, nos perdona, nos cuida, mi querido hermano, nos provee, nos capacita, pero así también nos disciplina, pero también nos alienta, nos levanta, nos sana y nos restaura. Todo eso es Dios para nosotros como nuestro Padre. Gloria a Dios por nuestro Padre que está en los cielos. Por medio de Jesús, mi querido hermano, también es que nosotros tenemos esa comunión con Dios el Padre. Él la ganó a través de esa obra reconciliadora y consumada en la cruz. Gracias a Dios por Jesucristo. La revelación, mi querido hermano, más completa de Dios no se encuentra en su creación como podemos tal vez pensar. Cuando vemos un lago inmenso, cuando vemos un río, inclusive el mar, podemos decir, wow, la creación de Dios. Pero no solo ahí se centra la revelación máxima de Dios. No solo ahí se centra la revelación de quién es Dios en su totalidad. La revelación completa de Dios se encuentra sí en su creación, pero también en sus nombres y en sus atributos. La revelación más completa de Dios la encontramos también en la persona del Señor Jesucristo. Quienes reciben y entienden esa asombrosa verdad obtienen libertad, sanidad y plenitud en Cristo Jesús. Cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, conocemos al perfecto Padre. Es Jesús quien nos concede el rol de hijos y quien nos da un Dios perfecto y bueno. Gloria a Dios por la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mi querido hermano, todo lo que Dios es, Jesús lo es. Dios es Jesús y Jesús es Dios. Cada atributo de Dios es también un atributo de Jesús. Y esto hay que tenerlo claro. No separemos y no creemos esas falsas dicotomías, esos falsos postes divisores de que Dios es una cosa y Jesús es otra. No, mi querido hermano. Dios es Jesús y Jesús es Dios. El Espíritu Santo también es Dios y también está en Jesús. Los tres son uno solo, la perfecta y bendita Trinidad. Por tanto, mi querido hermano, cualquier concepto que se tenga de Dios que no empate con la persona y la obra redentora, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, no es un concepto digno y fiel de Dios. Tú puedes tener en tu cabeza tal vez a un Dios lejano y distante y de difíciles expectativas a cumplir, pero cuando vemos en las Escrituras, que es el testimonio de nuestro Dios, vemos a un Jesús digno de imitar, a un Jesús lleno de amor, de tolerancia, de respeto. Tenemos que tener en nuestras mentes que esos son atributos de Dios, porque si Jesús lo vivió, el Padre también. Pasemos con lupa, mi querido hermano, aquellos conceptos que el mundo nos vende, aquellos conceptos de las ideologías de actualidad que nos vende de quién es Dios. Dios no es ignorancia, mi querido hermano, como algunas ideologías lo hacen ver. Dios no es el opio del pueblo, mi querido hermano. Dios es un Dios verdadero que se expresa a través de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque hemos sido justificados, vivificados, reconciliados, amados, adoptados por Cristo Jesús. Cada vez que te topes con un concepto de Dios, pásalo por la lupa. Se tiene que empatar con la obra redentora de Cristo en la cruz y con la enseñanza de nuestro Señor que yace en las Escrituras. Así que, mi querido hermano, hoy hemos sido retados a poder
examinar la imagen que tenemos de Dios, o tal vez lo que significa Dios en nuestras vidas. Ya pudimos ver que para nada debemos de poseer una imagen de un Dios distante, cuando Dios nunca estuvo distante a través de la Escritura, nunca estuvo distante de Israel. Ahí estuvo el Dios que está contigo hoy y estará mañana contigo. Gloria a Dios por nuestro Dios. Entonces, mi querido hermano, vayamos cerrando ya, concluyendo ya esta lección número 4. Y concluyamos de la siguiente manera. Jesús vino para revelar completamente cómo es Dios. Si quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Jesucristo. ¿Cómo conocerás a Jesucristo? A través de su bendito evangelio, el cual es sanador, liberador y restaurador. Punto número 2 en estas conclusiones. Jesús es Dios, Dios es Jesús. Que quede en nuestra mente. Punto número 3. Jesús nos ayuda a entender a Dios y sus caminos. A través de la enseñanza de Jesús podemos intentar entender un poquito más a Dios y sus caminos. Punto número 4. Punto número 4 en estas conclusiones, mi querido hermano. Jesús es la perfecta y completa revelación de Dios en carne y sangre. Jesús es la completa revelación de quién es Dios ahora. Punto número 5, mi querido hermano. Jesús es la clave para entender la Biblia como el compendio todo coherente. Pues todo en la Biblia apunta hacia Jesús. Él es el principio y el fin de todas las cosas. Esta es una de las claves que tenemos que tener en nuestra vida en devoción a la lectura de la palabra de Dios. Todo tiene que apuntar a Jesús como la clave, ese hilo conductor, ese hilo unificador entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jesús, la promesa, el Hijo de la promesa es quien une ambos testamentos. Es Jesús la clave para entender, mi querido hermano. Yo te animo, en dependencia del Espíritu Santo, en su poder, a que la próxima vez que te sometas al estudio, al escudriño de la palabra de Dios, tengas en mente cómo puedo hoy ver a Jesús como la clave para entender la Biblia. Cómo Jesús hoy me revela a Dios. Y te apuesto, mi querido hermano, que esta forma de adentrarte a las Escrituras te hará ver la palabra de Dios con unos lentes diferentes, más enriquecedores, más llenos del Espíritu Santo. Así que, mi querido hermano, ya para cerrar, nosotros podemos aprender más acerca de Dios a medida de que caminamos con Él. Podemos aprender de Dios a medida de que caminamos día a día con Él. Cada paso en nuestro caminar con Jesús, mi querido hermano, es parte del propósito de conformarnos a su imagen. Acuérdate, esa es la razón de nuestro curso de formación espiritual. Caminar más y más con Jesús día con día en la cotidianidad de nuestras vidas para parecernos más y más a Él. Gloria a Dios por Jesucristo y por el Espíritu Santo. Así que, mi querido hermano, hemos llegado al final de esta lección número 4. Espero que hayas sido retado a través del Espíritu Santo con este conocimiento. Dios es Jesús, Jesús es Dios. Amén.